Empecemos por analizar un poco la decisión del Consejo de Estado sobre este tema de las mesas de diálogos con la segunda Marquetalia. Ya nos ocupamos del tema de Chiquito Malo y de la Richanga, porque ahí también hay unas lecturas interesantes. Sobre la decisión del Consejo de Estado, no sé si usted tiene la misma percepción. Esto es como la paz total que nunca despegó, porque es clarísimo lo que está diciendo la argumentación del fallo del Consejo de Estado. Lo dice la ley, las organizaciones criminales no se les puede dar estatus político ni tampoco se puede hablar de que son un grupo armado, simplemente cuando realmente estamos hablando de grupos criminales de alto impacto que lo describen perfectamente. Entonces, no sé si aquí lo que había detrás de toda esta apuesta era un deseo muy ambicioso por demás, de una paz que abarcara muchísimas cosas, pero con una crítica en la mitad que se vino haciendo durante todo el tiempo y extrañamente el gobierno nunca fue corrigiendo esas falencias. No hubo rigor, no hubo método y ahora estamos en las que estamos, en el Consejo de Estado, una instancia superior, diciendo provisionalmente esto no se puede hacer. Paula, dicen los que saben de estas materias que aquí hay una doble falencia desde el punto de vista jurídico. ¿Aquí en dónde? En el caso de la segunda Marquetalia. La primera falencia es común a la segunda Marquetalia y a todas las demás negociaciones con grupos delincuenciales. Y se refiere a lo siguiente, a que el gobierno, sin contar con un instrumento específico para adelantar negociaciones, con grupos al margen de la ley, con grupos delincuenciales, pues fue avanzando y avanzando y avanzando. Y ojo que aquí vale la pena detenerse en lo siguiente. Existen, por supuesto, mecanismos para propiciar el sometimiento de grupos al margen de la ley. Hay sometimiento no solamente de grupos delincuenciales, hay sometimiento de delincuentes individuales, hay sometimiento de cualquier agente que haya cometido algún acto ilegal y que esté dispuesto a llegar a la justicia o para dar una verdad o para delatar a alguien, entonces me bajan la pena y se negocia aquí, se negocia allá, hay principios de oportunidad. Por lo tanto, la justicia colombiana, como muchos otros sistemas judiciales en el mundo, tiene esos mecanismos de sometimiento. La palabra es clave. Me someto a la justicia, no negocio con la justicia, me someto a la justicia y a cambio doy algunas cosas y me dan unas gabelas a cambio. Lo que no existe para estos grupos al margen de la ley es un mecanismo de negociación porque ese instrumento nunca se pudo pasar en el Congreso y al no existir un marco jurídico para negociar con grupos al margen de la ley, pues ahí cabía tal cual como otros grupos la segunda Marquetalia. Pero la segunda Marquetalia tiene un elemento adicional. La segunda Marquetalia es la derivación del grupo de Iván Márquez que originalmente se había sometido al acuerdo de paz, había negociado más bien el acuerdo de paz que se negoció bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y donde distintos miembros de las FARC fueron objeto de esa negociación, participaron de esa negociación. Al haber salido la segunda Marquetalia e Iván Márquez de esa negociación, al haber renegado de esa negociación, no quedaba con ninguna posibilidad jurídica de volver a negociar con el gobierno. Dicho de otra manera, el acuerdo de paz del año 2014-2015 establecía que aquel que firmara ese acuerdo de paz no podía volver a delinquir y nuevamente volver a negociar con el Estado colombiano. Entonces la segunda Marquetalia quedaba en tal condición y no tenía ningún sentido avanzar con la segunda Marquetalia. Sea por la primera causa, sea por la segunda causa, no había algún asidero jurídico para avanzar en negociaciones con la segunda Marquetalia y en este caso se demoró el Consejo de Estado, pero gracias, entre otros, a demandas como la que hizo la Fundación para la Defensa del Estado, pues el Consejo de Estado toma esta medida preliminar y para esta aberración de negociación con la segunda Marquetalia.